convenios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 12 de mayo, son las 9:03 de la mañana, en un parte de Santiago que amanece con bastante neblina, al menos en todo el sector oriente. Se espera una máxima hoy día de 22-23 grados. Veamos si es así, porque en esta época el clima cambia rápidamente. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista, conductor de Clave Morse, este espacio donde decodificamos la economía, los negocios, las empresas, viendo principalmente lo que está pasando aquí en Chile y lo que está pasando también en el exterior. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en X y en Instagram, @Radio La Clave, en LinkedIn, YouTube, Spotify y por supuesto la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo, es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vámonos primero con la moneda más fuerte del planeta, el dólar. Está en 937,84 pesos. El euro, 1.042,2 pesos. El cobre, 4,68 dólares la libra. Con respecto al UF, 39.141,49 pesos está en el día de hoy, lunes 12 de mayo. Los petróleos, el Brent, 66,27 dólares el barril. Y el WTI, 63,44 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. No hay guerra sin una tregua, ¿no es cierto? Siempre hay treguas. Y justamente comenzó una tregua entre Estados Unidos y China de 90 días en esta guerra comercial que nos ha tenido estresados a todo el planeta durante ya un poco más de, como más de 100 días ya que lleva el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto? Digamos, hemos tenido diferentes reacciones, no solamente de China, sino también algunas reacciones de los países europeos, algunos trabajos que han ido haciendo en conversaciones Canadá, México, nuestro país también. Todo el mundo ha estado bastante estresado con esta guerra y China y Estados Unidos, los dos principales contendores, hacen esta tregua, de 90 días, reduciendo significativamente los aranceles mutuos. Por ejemplo, Washington va a bajar de 145% al 30%. Y por otro lado, China va a bajar del 125% al 10% de aranceles con respecto a los productos norteamericanos que entran a ese país. Este acuerdo se alcanzó tras varias negociaciones en Ginebra, Suiza. Busca aliviar obviamente todas las tensiones, establecer un mecanismo permanente de diálogo económico y comercial. Las bolsas ya estaban reaccionando de forma muy positiva, por lo menos las bolsas asiáticas, las bolsas europeas. La bolsa norteamericana todavía no abre, ahora a las 9:30, la chilena también, ¿no es cierto? Pero ya seguramente vamos a ver muy buenas cifras al respecto y vamos a estar comentando esto
toda esta semana. No nos acompaña hoy día Victoria Paz. Tenía que hacer un examen, una prueba, ya está, recordemos que está en Nueva York, en Colombia, estudiando, así que esperamos que le vaya muy, muy bien. Este era un tema que seguramente a ella le iba a encantar conversar justo el día lunes en este acuerdo. Vamos a tratar de contactarnos con ella, eso sí, durante la semana, y aparte también vamos a ver la reacción en las bolsas, en los mercados, con Daniel Tenú el miércoles. Eso es lo que depara esta semana. Por otro lado, el gobierno, a través de la ministra vocera Aysén Echeverri, afirmó que están trabajando activamente para que la implementación de la ley de fraccionamiento no implique pérdida de empleos en el sector pesquero. Esta declaración surge tras el anuncio del cierre de empresas como Pacific Blue, que responsabilizó a la reducción de la cuota industrial de merluza común. Echeverri señaló que se han corregido cifras erróneas presentadas durante el debate legislativo y que se busca resguardar tanto el empleo como la sostenibilidad de este recurso. Tema que vamos a estar conversando en unos minutos más con nuestro primer entrevistado. Y por último, algo mucho más local, pero no menos importante. A partir de este jueves 15 de mayo, los precios de las gasolinas en Chile registrarán una nueva baja, con descensos estimados entre 25 y 27 pesos por litro. Este ajuste responde a la caída en el precio internacional del petróleo y a la estabilidad del dólar. Actualmente, el valor promedio de gasolina de 93 octanos en la región metropolitana es cerca de 1.227 pesos por litro, ¿ya? Y con esta reducción se espera que se va a acercar a los 1.200 pesos por litro. Varios especialistas proyectan que esta tendencia a la baja se mantendrá durante todo mayo e incluso inicios de junio, debido a los bajos precios del petróleo que se han mantenido por debajo de los $65 el barril, y además un tipo de cambio relativamente estable que hemos visto en por lo menos en las últimas 2 semanas. Vámonos con nuestro primer entrevistado en este lunes 12 de mayo. Estamos vía streaming, ¿sí?, con don Carlos Smith, que es docente, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Daniel, bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en Clave Morse en este tema que obviamente explotó un poco más la semana pasada, ¿no es cierto?, con la votación en el Congreso, aunque el ministro Grau señaló el viernes sábado que podría incluso hacerse la votación de nuevo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Nos referimos a esta ley de fraccionamiento pesquero, que tiene bastante convulsionado no solamente al Congreso, sino también a todo el sector pesquero, tanto al sector privado, más a la pesca artesanal. Hay cuestionamientos con el subsecretario de Pesca Salas, ¿no es cierto? Así que bueno, Carlos, a ver, tratemos primero la idea de codificar estos temas. Ese es el objetivo un poco de Clave Morse. Tratemos primero de explicar brevemente a qué nos referimos con fraccionamiento pesquero. ¿Por qué es tan importante esto en Chile? Y de alguna forma, ¿por qué se está legislando o conversando sobre un proyecto de ley que permita tener una nueva cuota en este fraccionamiento pesquero? Bueno, lo que sucede es que hay, ¿no es cierto?, distintas pesquerías, es decir, hay distintas especies de las cuales nosotros extraemos, ¿no es cierto?, desde el mar. Y esto se distribuye en ciertas cuotas, ¿ya? Y cuotas para dos formas de hacerlo distintas, que tiene que ver con la pesquería, con la pesca artesanal, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad menor, que pescan más cerca de la orilla, y con estos industriales que en general pescan más lejos, ¿no es cierto?, que tienen embarcaciones mucho más grandes y tienen también otros destinos. Muchos de esos peces, digamos, esos pescados que sacan, tienen destinos distintos. Y lo que se trata de hacer esta ley de fraccionamiento es modificar esa distribución. Y la lógica detrás del gobierno de presentar este proyecto tiene que ver con, y todos recordamos de la llamada ley Longueira, ¿no es cierto? Sí, claro, que era, claro. Y todo el caso de Colpesca que ocurrió en ese minuto. Una ley que si uno lo piensa bien, claro, tuvo estos vicios claramente que de alguna manera, de hecho fueron sancionados varios parlamentarios con respecto, ¿no es cierto?, a estar influidos por ciertas empresas. Exacto. Pero
si uno lo piensa bien, así desde el punto de vista pragmático, la ley que se presentó fue aprobada por una amplia mayoría en su minuto. Y como hoy día se considera el gobierno que esto tiene un vicio de origen, entonces presenta esto otro como para hacer, comillas, justicia. Esa es la lógica detrás, entre los artesanales y el sector industrial. Pero hay varias cosas bien técnicas entre medio que tienen que ver con el empleo, con lo que está pasando, ¿no es cierto?, con esta mirada técnica de cada una de las pesquerías, de las zonas que también son distintas. No es lo mismo en el norte que en el sur, o en el centro sur y en el sur, más al sur, digamos, en Magallanes. Y eso se ha ido, ¿no es cierto?, modificando en este proyecto a favor de los artesanales. Esa es la idea. Es decir, finalmente démosle más cuotas, saquemos las cuotas a los industriales y démosle a los artesanales. Pero hay varias consideraciones complejas en esto, porque las industrias, tal como tú decías, por ejemplo, lo que pasa con Pacific Blue en general, que la reducción de la cuota, ¿no es cierto?, del 60% al 48%, hace inviable su empresa en particular. Y finalmente ese es un problema para la región en particular, es bien difícil porque ya fue golpeada por Huachipato, ahora eventualmente por esto, que son 800 trabajadores directos más 2.400 indirectos. Pero también se dan otras cosas, porque por ejemplo, el artesanal no tiene la capacidad de traer en condiciones adecuadas para que, por ejemplo, esta planta produzca. Y por lo tanto, mucho de lo que se trae artesanalmente pasa a harina pescado, que es una forma de producir un bien con menor valor agregado. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de Pacific Blue, que lo que hace es la merluza común llevarla a la mesa de las personas, en conservas, ¿no es cierto?, en apanados, etcétera. Entonces, hay varias cosas que son bien complejas en esta ley. Ahora, específicamente, ¿cuál es la cuota que existe en este momento? O cuál es la distribución que existe en este momento, y si esa modificación, que finalmente es como de un 10%, un rango por ahí, realmente implica la posible quiebra de una empresa como Pacific Blue u otras, digamos. Es que mira, aquí uno tiene que dividirlo. Por ejemplo, en el norte, la anchoveta del norte, que va mucho a harina pescado, básicamente. Claro. En algún minuto, el proyecto original decía, hoy día es 80% industriales, 20% artesanales, y el proyecto original decía, démoslo vuelta esto, 20 y 80. Sin embargo, hoy día está en 50 y 50 y con algunos traspasos de cuotas si es que no se logra capturar más del 90%. Bueno, pero eso va a harina de pescado, donde finalmente hay quizás menos afectación, diría yo, en empleo prácticamente, en términos de producción. La industria de la harina de pescado no necesita mucha más gente si se llega a más o menos peces ahí. Ahora, en el caso del centro-sur, ahí hay dos cosas importantes. El jurel, que pasa de 90 a 75, que no tiene mucho efecto en términos, estoy pensando en los industriales. O sea, 90% es lo que los industriales hoy en día pueden sacar el 90% y les baja 75%. Así es, y lo baja a 75%. Y eso no tiene mucho efecto porque tiene menos impacto, digamos, porque hay más recursos. En el último tiempo han habido mucho más recursos y por lo tanto, desde esa perspectiva, habiendo la torta más grande, ¿no es cierto? Entonces, en términos de cantidad de peces que sacan, no hay mucho efecto en el cambio de las cuotas. Pero donde sí hay problema es en la merluza común. Y esa es la que generó más conocida como la pesca también. La pesca, justamente, que hoy día es 60-40 y en el proyecto inicial bajaba 57 para los de 60 a 57 para los industriales. Ya. Y eso estaba, bueno, era malo para ellos, pero tampoco era mucho, 3%. Sin embargo, con esta información que tú decías del subsecretario, ¿no es cierto?, que no estaba correcta, lo que decía es que de este 60%, las empresas estaban capturando solo el 61%. Por lo tanto, bajarlo al 48% no había problema, no iba a generar mucho problema, cuando en realidad
la captura, particularmente de esta empresa, es del 99% de su cuota, y de todos los industriales el 93% de la cuota, o sea, casi todo. Ya. Y ahí la empresa dice, bueno, con 48% para los industriales eso no nos da, y no da, finalmente no es rentable, y les conviene cerrar esa industria. Pensemos que en el caso de la merluza común también hay mucha pesca ilegal, y ese también es un problema. Se genera mucha pesca ilegal de esta cuota o la cantidad de recursos que hay, y esta ley tampoco tiene asociado mayor fiscalización, nada de ese tipo. Entonces yo creo que ahí también le falta. Esto es solamente asignar cuotas, nada más. Oye, bueno, tú comentabas algo al principio, pero en el caso, por ejemplo, de la merluza común, ¿no es cierto?, que es donde está el centro de la discusión, a nivel de las pesqueras, porque me imagino que a nivel de artesanal es básicamente consumo local, ¿no es cierto?, y casi regional, diría yo. Perdón, estoy saliendo un resfrío, así que... pero con respecto a lo que es la pesca industrial de la merluza, toda esta producción que obviamente se vende como pescado propiamente tal, o envasado, o en diferentes formatos, ¿eso se comercializa principalmente en Chile también, o hay exportaciones de ese tipo de merluza? Algo de exportación, pero el 80% se queda acá. Llega a la mesa nuestra, digamos, de cada uno de nosotros. Yeah. Y el problema de esto que uno podría decir, bueno, hagamos, pero da lo mismo, entonces que los traigan los artesanales, la diferencia. Claro. El problema es que las condiciones en que llega, de dónde se saca, ¿no es cierto?, las condiciones en que llega, da solo para que llegue harina de pescado, no alcanza a llegar en las condiciones necesarias, ¿no es cierto?, en términos de frío, todo lo que necesitan lo que tienen los barcos más grandes. Entonces ahí, por eso dice, no es posible que el artesanal me provea de esto para poder continuar, por ejemplo, Pacific Blue. Entonces, como no pueden sacarlo, no tienen para hacer esto. Para otras cosas sí, para ir a comprar ¿no es cierto?, a la caleta, fresco, sí, eso va a llegar ahí, y el resto, la diferencia que no se compra, va a tener que ir a básicamente harina pescado. Entonces, ese es un problema, pero además hay otro problema, un problema laboral bien relevante, porque tú estás sacando gente de los pescadores industriales, donde tienen un trabajo con seguridad social, que paga impuestos. Aquí también hay un tema de déficit fiscal, porque las pesquerías, los industriales pagan por su cuota un impuesto específico. Ya. Que al bajar la cuota, que es un 4,2% del valor de mercado de la cuota. Uh-huh. Además pagan otro impuesto que tiene que ver con UTM, con las toneladas que sacan, entonces, de los barcos. Y esos son menor impuestos, como las cuotas de los industriales se rebajan, entonces el Estado recibe menos dinero. Hay entonces otra, ahí claro. También hay otra, yo sé que a lo mejor no es materia específica de tu expertise, pero de todas maneras te quería preguntar si hay otra forma de poder resolver este argumento, digamos, dentro de lo que está, que es un poco esta injusticia que ha habido también con respecto a la pesca artesanal, resolverlo de otra forma que no sea solamente ir al argumento de las cuotas, digamos, a lo mejor con mayor capacitación, con alianzas, a lo mejor con las grandes pesqueras, o se visualiza como la única solución el tema de las cuotas. No, yo creo que tiene que ser una solución distinta. Yo creo que hoy día los artesanales necesitan también avanzar, necesitan tener mejor legislación laboral, por ejemplo, protección laboral. No están obligados a pagar las leyes sociales, hay, ¿no es cierto?, menor protección desde ese punto de vista, y yo creo que tienen que trabajar en conjunto, sin duda. Si aquí es una cosa, las cuotas son una cosa, pero también tiene que ver con cómo se complementan entre ellos. Hay ciertas cosas que los artesanales pueden traer, eso ha ido mejorando, y las cuotas son una parte de, y por eso el proyecto original era mucho más grande, eran muchas más cosas, y finalmente dijeron, no, vámonos solo por las cuotas,
que yo creo que también es una forma del gobierno de dejar algo de lo que dijeron en un principio. Pero claramente este es un tema bien técnico porque hay ciertas pesquerías que tienen condiciones distintas. Por ejemplo, lo que hablábamos de la anchoveta del norte depende mucho es un recurso que depende mucho de temas climáticos, de lo que pase, ¿no es cierto?, en el mar, y eso puede aparecer, pero también puede desaparecer muy rápidamente. No así otros. Hay que también pensar, como decíamos, en el consumo humano, en esta mirada de los empleos. Yo creo que la fiscalización, lo que te decía, esta pesca ilegal de la merluza común hace que el precio caiga en las caletas, porque finalmente muchos aumenta la oferta y caen los precios. Uh-huh. Entonces al final el precio que los artesanales pueden vender, los artesanales que cumplen con su cuota, etcétera, es muy bajo a veces. Entonces tienen muy pocos ingresos. ¿Por qué? Por la pesca ilegal. Entonces al final la ley debiera contemplar un montón de medidas que van más allá de las cuotas, pero que además den certeza jurídica. Yo creo que eso también es súper importante, porque aquí hay un fraccionamiento vigente hasta el año 2032, que el gobierno lo que está haciendo es desconocerlo, uh-huh, y decir, ya ese fraccionamiento ya no va. Y ahí hay un tema bien importante, porque tener un barco, o sea, el barco sin estas licencias transables de pesca que hoy día tienen, no valen mucho, digamos. Claro. Porque la pregunta, si yo voy a pedir un crédito para esto, y me dice ya, ¿y cómo va a generar ingresos para pagarme? Bueno, es que tengo una licencia por tantos años. Bueno, ok. Entonces eso es una garantía. Claro. Eso se está desconociendo en muchos de ellos, porque uh-huh, yo tenía hasta el 2032 y ahora es menos. Entonces yo tenía una cierta cuota y ahora ya no tengo esa cuota, pero esa cuota se supone que estaba vigente hasta el 2032. Entonces genera todo un tema de certeza jurídica bien complejo para este sector, pero eventualmente para otros. Carlos, el proyecto es un proyecto de ley, por lo tanto ya no es ley, ¿no es cierto? De hecho está en discusión. La semana pasada, se acusó justamente al subsecretario de Pesca de haber entregado información que no es correcta, puede que le cueste el cargo incluso. El ministro de Economía, Grau, dijo que se podría votar de nuevo, no sé si eso se puede legalmente, pero no me declaro incompetente al respecto, pero la pregunta es la siguiente. La Pacific Blue dijo que se iba a ir a la quiebra si es que esto continuaba así. Otras empresas también han estado comentando algo parecido. Vimos el fin de semana, el sábado, protestas, ¿no es cierto?, en la región del Biobío, de trabajadores de Pacific Blue, justamente alertando por pero todavía no está zanjado. O sea, finalmente lo que puede que se zanje de otra forma, Pacific Blue ya no tenga tantos problemas con respecto a una posible quiebra, y esto de alguna forma cambie el panorama, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos ver en los próximos días o semanas con respecto a la discusión del proyecto de ley y finalmente a que salga a la luz? Sí, mira, yo creo que va a cambiar. Yo creo que, o sea, esto es bastante impresentable lo que pasó con las cifras, creo yo. Porque, claro, tomar una decisión, es crucial esta cifra para tomar una decisión. Si tú me la muestras a mí, yo fuera parlamentaria y me dices, mira, no pescan un poquito más de la mitad de la cuota, bueno, rebajemos la cuota, ¿para qué le estamos dando tanta cuota? Claro. Lógico. Pero si las pescan todas, entonces no, la decisión puede ser muy distinta. Yo creo que el ministro está bien preocupado, porque recuerda que en la zona, aquí en la 8ª región, tenemos un plan de fortalecimiento industrial propiciado por el gobierno, dado el cierre de Huachipato. Luego la crisis de Huachipato, claro. Efectivamente, que incluye 32 medidas de distinto tipo, que es una forma de reaccionar a Huachipato, pero incluye otras cosas que tienen que ver con el empleo general, regional, de mediano a largo plazo. Y claro, con esto, todas las asociaciones gremiales, empresariales, en PYME, la Cámara Chilena de Construcción, la Corma, Forestales, etcétera, que estaban impulsando este plan de desarrollo, se restan y dicen indefinidamente nosotros nos salimos de esto, porque tenemos un plan de fortalecimiento y esto es un desfortalecimiento de la región impulsado por el gobierno.
entonces no tiene mucho sentido, y eso es bien complejo para el ministro, ha sido bien preocupante, me consta, y ha estado en conversaciones, tuvo conversaciones con el gerente general de Pacific Blue, Marcel Moen, y yo creo que quiere solucionarlo. Ahora, lo que tú decías, tengo entendido también, ¿no? sin estar 100% seguro de que tienen que estar todos los parlamentarios de acuerdo para poder votar de nuevo. Pero no sé si eso se va a dar. Entonces, pero eventualmente yo creo que esto podría tener alguna, y al gobierno yo creo que le interesa mucho tener una solución que no implique 800 trabajadores menos, donde además más del 80% de esos trabajadores son mujeres. Claro. Mujeres en una zona, además una zona súper deprimida históricamente en términos de empleo. Entonces es bien complejo, porque aquí uno cuenta los trabajadores directos, indirectos, pero los inducidos, es decir, el negocio de la esquina donde compran estas personas que van a ver también bajas sus ventas, etcétera, y otros servicios, es bien compleja la situación. Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse, explicándonos un poquito esta discusión que hay acerca del proyecto de ley de fraccionamiento pesquero, la polémica que se ha generado por la información errónea entregada por el subsecretario Salas la semana pasada, lo que también se espera en la discusión, todo esto obviamente en medio de la preocupación de trabajadores y de empresas también con respecto a que finalmente haya una película clara, y es un tema que seguramente vamos a estar monitoreando mientras se sigue la discusión en el Congreso con respecto a esta ley de fraccionamiento pesquero. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga una buena semana. Gracias a ti, buen día. Y a la vuelta de la tanda comercial viene un tema que nos interesa mucho siempre en Clave Morse, que tiene que ver con todo lo que es la ley de fraude, el estrés regulatorio que hay al respecto también, así que quédense en línea a través de vía streaming porque volvemos en un par de minutos.